invitación a la charla. Si hiciéramos un recorrido histórico por la literatura de Latinoamérica, deberíamos indefectiblemente ligarlas con el contexto sociocultural y económico-político. Revoluciones, dictaduras y crisis económicas nos atraviesan como lectores y escritores. Ese rastreo nos llevaría a identificar las diferentes estéticas de cada país, no solo desde la escritura, sino también desde la elección de un catálogo. El nombre de esta mesa, Latinoamérica como pulso vital de la palabra, intentará dar cuenta de los procesos de edición y puntos de encuentro entre 3 editoriales independientes de países latinoamericanos: Colombia, Brasil y Argentina. María Fernanda Pampín, Corregidor, Argentina, es sin dudas una de las grandes editoras contemporáneas. Su especialidad es la literatura latinoamericana. Dirige las colecciones Archipiélago Caribe y Letras del Sur del Río Bravo, y codirige junto a Paula Pampín Narrativas al Sur del Río Bravo. Corregidor es una de las primeras editoriales independientes y familiares de la Argentina, fundada en 1970 por su padre Manuel Pampín, que publicó entre otros al enorme Macedonio Fernández. Catalina González, Luna Libros, Colombia, es una reconocida editora y poeta. Entre los maravillosos libros que ha publicado Luna Libros está El hombre nómada, de Jacques Attali. La editorial tiene un lado muy fuerte en el ensayo y las traducciones. Por su composición trabaja muy bien con el Fondo de Cultura Económica. Se ha convertido en un clásico su envío mensual que se llama Gozar Leyendo y que llega a miles de personas con recomendaciones de libros de todas las editoriales que circulan por el mercado colombiano. Cecilia Arbolave, de Lote 42, Brasil, es activista cultural en el más cabal de los sentidos. Además de la editorial Lote 42, tiene una librería en San Pablo llamada Banca Tatuí, que es como se le llama habitualmente a los kioscos de diarios y revistas, pero con una peculiar y moderna arquitectura interna que hace de punto de venta y a la vez de sede de diversos movimientos culturales que atraviesan la literatura, la música y las artes gráficas. Lote 42 además se destaca por la originalidad y un cuidado diseño artístico de sus libros. Yo soy Valentina Vidal, soy escritora, jefa de la redacción de la revista Solo Tempestad, destinada mayormente a la crítica literaria independiente y contemporánea. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Para arrancar, les quiero preguntar, un escritor o escritora con la palabra tiene la posibilidad de hacer llegar un mensaje. Creo que una editorial también dice y aporta con la definición de un catálogo. En el caso de sus editoriales, ¿qué es lo que intentan decir a través de sus catálogos? Buenas tardes a todos. En principio quiero agradecerle a Valentina la invitación y a las compañeras. Bueno, en el caso de Corregidor, como decía Valentina, es una editorial familiar que está por cumplir pronto 50 años de trayectoria y tiene ya más de 3.500 títulos publicados, en 700 títulos del catálogo vivo, en que tiene desde sus inicios una vocación, podríamos decir, latinoamericanista, en que se ha ido incrementando muy especialmente en los últimos años, con diversas colecciones como Archipiélago Caribe, Día México, Vereda Brasil, Narrativas al Sur del Río Bravo, que es de literatura latinoamericana contemporánea. En nuestro propósito, que se percibe en el fortalecimiento de todas estas colecciones, tiene que ver con establecer redes de lectura, de publicación, de intercambios con el resto de América Latina. Desde los autores, los lectores, y nos interesa especialmente, digamos, porque es donde nos reconocemos, leernos desde acá hacia América Latina y no a través de las imposiciones que habitualmente vienen desde el mercado español. Bueno, buenas tardes, también agradezco mucho la invitación y a Valentina por moderar esta mesa. Bueno, Lote 42 es una editorial brasileña, pero me escuchan hablar en castellano muy porteño, y eso es porque vivo en Brasil hace 10 años y hace 5 estoy junto con Joan Varela, mi socio, cuidando de esta editorial. Siempre que nos preguntan como, bueno, ¿cuál es la línea editorial de su catálogo? Nos cuesta mucho responder esa pregunta porque publicamos libros bastante diferentes. Tenemos bastantes libros de novela gráfica, ilustración, no ficción, ficción, un poco de poesía, pero tal vez lo que una todo eso es la forma que encaramos la edición, que es tratar de entender lo que los autores y autoras están tratando de decir con sus libros
y ver cuál es la mejor forma de presentar ese trabajo. Entonces tenemos un tiempo de edición que es mucho más demorado del normal, aunque bueno, ¿qué es lo normal? No hay en fin, reglas para la edición, pero bueno, publicamos unos 6 libros por año más o menos, 6 a 8, y para cada libro tratamos de detenernos mucho y pensar en su formato. Hay algunos casos en que el libro nos pide o nos invita a experimentar con sus formatos. Entonces un libro de historias de viajes lo presentamos en sobres sueltos, cada capítulo viene en un sobre. Hay otros libros que no hacemos este tipo de experimentación, pero sí nos gusta editar con mucho cuidado para que en el momento que sale el libro sea realmente un libro que valga la pena que llegue a los lectores y que sea leído. Entonces es un poco eso lo que une todos estos libros. ¿Ustedes conectan al artista gráfico con el escritor? ¿Cómo forman esa relación? Sí, en muchos casos, bueno, es una relación siempre muy próxima del autor, o sea, una relación muy transparente y de mucho diálogo. Entonces nos gusta que los autores se involucren mucho en el proceso de edición. En algunos casos hay autores que son los propios diseñadores o son los dibujantes, entonces eso también ya facilita un poco. Pero cuando no lo son, coordinamos ese proceso de edición. Y siempre no es algo que bueno, el autor nos manda el libro y le devolvemos otro, no. O sea, siempre es un diálogo muy fluido con ellos. Buenas tardes, gracias a todos por venir a oír un poco de edición latinoamericana, a Valentina y a mis compañeras de mesa. En Luna Libros, que somos de Colombia, digamos, para decirlo con 2 palabras y un poco el espíritu de la editorial, es gozar leyendo. Digamos, los libros que tengo un socio que se llama Darío Jaramillo, que es un escritor ya reconocido en Colombia, poeta, novelista, ensayista. Hacemos los libros con los que sentimos más afinidad y placer, digamos. Es un placer compartido entre nosotros que queremos compartir con los lectores. Y tenemos 3 colecciones, una se llama América, y es un poco leer América desde América, leernos desde nuestro propio continente. Ahí tenemos historias del teatro, de la pintura, una serie de biografías. Luego tenemos una colección de humanidades, donde traducimos textos principalmente del francés, para traer como pensamiento también de otras tradiciones a nuestra lengua, principalmente en filosofía e historia. Y luego tenemos una colección de creación que es esta chiquita de tapadura, que aquí parece que no es muy común la tapadura en Argentina, y ahí tenemos poesía, ensayo y crónica, digamos también narrativa no ficción. Ese es a grandes rasgos como las líneas donde nos movemos y los géneros con los que nos sentimos más afines. ¿Ustedes encuentran algún punto de conexión con otras editoriales latinoamericanas? ¿Creen que hay una estética más allá del ensayo, más en el terreno de ficción, alguna estética que unifica? No, yo no creo que haya una estética que unifique, incluso dentro de una editorial, tampoco creo que sea necesario. A veces hay varias estéticas, vos mismo contabas que publicamos libros muy diferentes, nosotros también, además de todos los libros de estas colecciones latinoamericanas, tenemos otras cosas de teatro, de cine, de música, ensayos, literatura universal. Pero sí creo que hay algo que nos une con otras editoriales, con las editoriales de ella, con
con Cuarto Propio, Estruendo Mundo, un montón de otras editoriales que se me gusta mucho lo que están haciendo, que tiene que ver con propósitos, con deseos, con modos de pensar la edición y la literatura, y también me parece que especialmente con formas de resistencia y estrategia frente, digamos, a los grandes mercados, que todo eso es algo que me parece que nos puede unificar y no necesariamente que sea una estética, digamos, son estrategias frente a lo que decíamos, las grandes multinacionales, y una conciencia sobre, me parece, la necesidad cultural de la bibliodiversidad, que es algo que se puede ver en los catálogos de las editoriales independientes, que tenemos más posibilidad de publicar otro tipo de cosas, porque no estamos atados a otros mercados. Sí, no, estoy muy de acuerdo, y creo que es algo que se puede ver acá en la feria, que hay algunos participantes de América Latina, y estamos todos como iguales. Hay una sensación mucho de compañerismo, ¿no? Como que todos estamos atrás de la mesa. Si uno se va, alguien ayuda. Ahora en mi mesa está Marina como mirando un poco mis libros. Entonces eso es algo muy lindo de la edición independiente, que te permite resistir de esa forma, ¿no? Ayudándose. Una especie de militancia, ¿no? Del independiente. Sí, y de ver que se pueden hacer las cosas de otra forma. Y de ayudarse, ¿no? Como que no estamos acá compitiendo a ver si quién como que le va mejor o no, sino que nos estamos ayudando, porque creo que es una conciencia de que si nos va bien a todos, nos va bien a todos, y si se presentan más libros, si hay más lectores, eso ayuda a todo como el universo editorial como un todo. En relación a estética, en Brasil yo siento que Brasil es un gigante en América Latina, y que por momentos como que cuesta un diálogo mayor entre lo que es, que igual Brasil es un continente en sí mismo, es muy grande, y tal vez ni allá se conoce tanto lo que se hace en América Latina, y por ahí como que el portugués es una barrera todavía un poco grande. Por la sonoridad, ¿no? Las palabras sonoramente, me parece que aquí hay un tema también con las traducciones. Es como difícil encontrar una palabra que suene por ahí también como lo que el escritor escribió. Sí, el portugués tiene una cuestión que yo tardé algunos años en darme cuenta de por qué el portugués es también más difícil de ser entendido, y es porque tiene muchísimos más fonemas. Tardé algunos años en entender que las vocales tenían sonidos abiertos y cerrados, y decía, claro, por eso esa palabra. Es como que alguien una vez me lo explicó de una forma más clara, y dije, claro, por eso es tan difícil para un argentino, por ejemplo, escuchar y entender bien el portugués, porque en cada palabra pueden haber sonidos vocales abiertas, cerradas, la S, si está entre vocales una de una forma, si no de otra, en fin. Entonces también Brasil se cierra por momentos, y eso yo creo que levanta algunas barreras. Pero en Brasil lo que sí siento es que hay tiene una cuestión visual muy fuerte, sí, y el diseño gráfico es por momentos más experimental, lo veo también en formatos, en fin, hay una cuestión visual muy fuerte. Ahora en Brasil lo que está pasando es que hay un movimiento de editoriales independientes de arte gráfico. Entonces hay mucho del fanzine, sí, está muy fuerte eso, o por lo menos hay más espacio para ese tipo de publicación, que bueno, en Colombia también está La Silueta, Nada, hay otras, Jardín creo que es otra. Entonces hay otras, en fin, es un movimiento que también pasa en varios lugares, que hay mucha experimentación con el formato y con lo que el papel está diciendo. Entonces no solo el proyecto gráfico, sino bueno, usar un papel manteca calado, por ahí agrega alguna camada narrativa al libro que uno no estaba pensando, y en Brasil está muy fuerte eso. Entonces ahí sí noto como una estética está imponiendo sí, más allá de la literatura, digamos, sí, un complemento tan importante como lo escrito. Sí. Ustedes tradujeron a Ferrés, ¿encontraron con alguna barrera de esto que estamos hablando acerca de la...? Nosotros publicamos ya en 4 libros de Ferrés,
en 2 novelas, Manual Práctico del Odio y Dios se fue a almorzar, el primer libro de cuentos, Nadie es inocente en San Pablo, y un cuento infantil bellísimo que se llama Amanecer Esmeralda. Estamos en vías de publicar toda la obra de él al español. Es un autor dificilísimo de traducir. Porque como que rapea, ¿no? Claro, más allá que él lleva el ritmo del hip hop dentro de las narraciones, utiliza un lenguaje favelado, digamos, que es difícil realmente de traducir. Se ocupa de ello Lucía Tenina, que es una especialista en literatura marginal brasileña. Marcelino Freire creo que también. Marcelino Freire también lo tradujo, y a Rodrigo Siríaco, que es otro apadrinado por Ferrés, que nos gusta mucho. Pero nosotros, ha tenido una buena repercusión acá Ferrés, más allá de lo que primero ingresó por el público universitario y después encontró un público propio acá. Y a nosotros nos gusta mucho, nos interesa todo eso que hace con la lengua, y también, digamos, cómo enuncia, digamos, desde la favela, digamos, cómo representa la violencia desde ese lugar. Una visceralidad, ¿no? Una crudeza. Sí, pero y la crítica a la clase media, digamos, sí. Nos gusta mucho y tenemos pensado seguir publicando su obra. ¿Y en Colombia cómo es? Sí, yo quería decir que la edición independiente hace búsquedas, digamos, y eso se nota mucho en estas ferias porque no se queda en lo establecido, va más allá de lo comercial, de lo que ya se sabe, busca nuevos formatos, otros géneros, otros autores. Entonces, más que una estética, son múltiples estéticas que están dialogando constantemente. En Colombia también, como ya decía Cecilia, la gráfica es súper clave, tenemos unos ilustradores increíbles, artistas, y esa mezcla entre esos dos lenguajes también se ven en los libros. Yo creo que también el diseño gráfico es fundamental, así sea una novela, así no sea ilustrada, la gráfica y la estética, digamos, del libro como objeto es fundamental también para las ediciones independientes. Y también estoy totalmente de acuerdo en el compañerismo. O sea, en este caso la unión hace la fuerza, es decir, por eso son tan importantes las ferias de independientes. En Colombia no tenemos todavía una feria de independientes, pero este año en la Feria del Libro de Bogotá tuvimos un espacio para nosotros, y eso hace que todos seamos más visibles. O sea, si nos unimos, si trabajamos juntos, podemos lograr más cosas que si está uno suelto, porque como somos tan pequeños, las editoriales a veces son de 1, 2, 5, bueno, hay casos que ya llevan más tiempo, entonces son más grandes, pero si nos unimos, conseguimos más cosas. Y yo quería agregar algo, Valentina, en relación con la superación de barreras con Brasil. Me parece que, al menos en la última década, acá en nuestro país, eso se fue modificando. Más allá que nosotros tenemos nuestra colección, que ya va a cumplir ahora 40 volúmenes, es la única colección fuera de Brasil, exclusiva de literatura brasileña que hay. Hay otras editoriales también en Argentina que están publicando, como fue Adrián Hidalgo o es Cuenco de Plata. Digamos, hay como un panorama y hay un conocimiento de la literatura brasileña en este momento que hace 15 años era impensable. Me parece que eso se fue superando y que estamos aprendiendo a conocernos y a relacionarnos, y se están traduciendo también autores argentinos en Brasil. Sí. Bueno, de hecho, hace un rato caminaba un poco por la feria y está el libro de Natalia Borges Polesso, publicado por Odelia, y que también fue publicado por una editorial independiente allá, llamada Dublinense. Entonces, o No Editor, es una editorial que tiene varios sellos, ahora no me acuerdo por cuál sello salió, pero bueno, de Gustavo Faraón. Entonces está bueno ver también que circulan esos autores como de editoriales independientes para editoriales independientes, ¿no? Y es muy bueno eso. Sí, yo esa barrera la siento un poco, la siento allá también, como que Brasil se cierra, sí, se cierra un poco en sí, no sé, siento que
tal vez el idioma entre las personas, como que yo siento que entre latinoamericanos tenemos como una conexión muy fuerte por el idioma y que tal vez con el Brasil, por el portugués, es un poco más difícil, o sea, lleva un poco más de trabajo, pero cuando se supera esa barrera salen cosas lindísimas. Y en Colombia, ustedes publican poesía. Contame un poco el tipo de poesía que publican. Bueno, nosotros publicamos autores consagrados, digamos. Tenemos a Jaime Jaramillo Escobar, un poeta nadaísta, que fue el movimiento de ruptura en los 60. Publicamos a Darío Jaramillo también, son poetas ya, digamos, sí, consagrados. Y también hacemos una serie de antologías. Pues, por ejemplo, 100 poemas colombianos para el panorama de la poesía del país. Y también publicamos 100 poemas en español, que es una antología que hace Manuel Borrás, el editor de Pretextos en España, y él desde la Edad Media hasta siglo XX, cierra con José Emilio Pacheco en los 30, digamos, hace un panorama de la poesía de nuestra lengua. Y es eso, es dar esas visiones, digamos, de largo aliento de una lectura muy personal, en este caso la poesía en español o la poesía colombiana. Son visiones, digamos, amplias y ya poetas reconocidos. ¿Hacen festivales? Vos haces festivales en Banca Tatuí, ¿verdad? Sí, bueno, la Banca Tatuí es un puesto de diarios y que transformamos en un puesto, o sea, sigue siendo un puesto de diarios a la calle, pero un video muy bonito que vi, que van y levantan la persiana, sí, como un kiosco de diarios y revistas, pero adentro tiene una arquitectura hermosa y ahí venden los libros. Sí, esto es una cosa como muy curiosa que pasó, que este kiosco está en la calle donde Joao y yo vivimos, que se llama Barón de Tatuí, y un día apareció, era un kiosco medio venido abajo, y un día apareció un cartel como que estaba a la venta. Y Joao, quien tiene una relación con el kiosco muy afectiva, él es de una ciudad muy chiquita donde no hay todavía librerías, no hay cine, no hay muchas opciones culturales, y él en su infancia pasaba el tiempo en el kiosco leyendo cómics. Y de hecho cuando yo lo conocí, él y yo somos periodistas, en portugués se llama jornalista, y la palabra para canillita, para kiosquero sería jornaleiro. Entonces cuando yo lo conocí hace 12 años, él me decía, cuando me canse de ser jornalista voy a ser jornaleiro. Y yo pensaba que era como un juego de lenguaje, algo como muy romántico y bonito, como decía, bueno, pasar el día leyendo libros en el kiosco. Pero cuando apareció ese kiosco a la venta, él es como que dijo, no, comprémoslo y pongamos no solo nuestros libros, sino también de otras editoriales, porque el tema de la distribución es muy difícil. Creo que es algo que para todos es algo que todos podemos decir que es muy difícil. Y entonces compramos, que sería como la licencia para tener un kiosco, pero bueno, se la compramos al dueño, así que vino el kiosco también junto. Y lo que hicimos fue una obra para cambiar el interior, y es una estructura de madera que tiene como estanterías y también asientos. Entonces es una invitación a sentarse, descubrir libros, leer. Y en 3 años hemos visto una linda transformación, no solo como del público del kiosco, sino también en la calle, como que se fue revitalizando. Había esa esquina no era de las más seguras a la noche, y vimos que después de tanto tiempo como ocupando la calle, haciendo algo cultural, fue cambiando como la vida de esa calle. Y nosotros organizamos una feria en la Biblioteca Mario de Andrade, que se llama Feira Miolos. Miolo en portugués significa interior, y también el interior del libro y también el interior de la cabeza. Entonces, como son varias formas de pensar el libro, es a fin de año, en noviembre. Este año es el 10 de noviembre. Y bueno, ya estamos en la 5ª edición. La anterior tuvo 150 participantes de varios lugares de Brasil. Y también, bueno, editoriales de diferentes estilos, o sea, están las que publican literatura, pero también están las de fanzines, están las de libro de artista, las de cómics. Entonces hay como varias voces muy diversas
pero que todas tienen esa propuesta como diferente de editar y de encarar el libro. Voy a hacer una pregunta a Catalina. La editorial se distingue por publicar ensayos y traducciones. ¿Cómo es conformar un catálogo tan específico donde la ficción monopoliza el mercado? Sí, bueno, es una apuesta fuerte, pero, o sea, vamos a un nicho muy específico. Esa es la Universidades, ¿no? Esa es la apuesta. Por eso publicamos autores consagrados, porque eso es lo que nos permite tener un poquito más de lectores. Si vamos a un nicho tan específico, tienen que ser voces que ya tengan una obra reconocida por los lectores. Y bueno, pues ese esfuerzo lo hacemos, un poco lo mencionabas al principio, coeditamos con el Fondo de Cultura Económica para bajar los costos de traducción y repartir, y ellos distribuyen en ese caso. Nosotros hacemos todo el proceso editorial, buscamos el libro, lo contratamos, y luego hacemos esa labor de scout, de buscar cuáles son los temas. Ya sabemos por dónde, filosofía e historia, más o menos, ya hay unas líneas, y ya llevamos 6 coediciones con el fondo. Nosotros somos muy chiquitos, publicamos en promedio 4 o 5 libros al año, no más. Aunque ya cumplimos 10 años, este mes estamos cumpliendo 10 años, y el fondo distribuye, y eso nos permite llegar a partes donde sería impensable. Nos resuelve un poco el tema de la distribución. Entonces el fondo lo trae a Argentina, a México, a España. Eso nos permite tener más las alianzas, las uniones son muy importantes para nosotros, que somos tan pequeños. Y sí, tenemos 6 colecciones con ellos, y es una maravilla porque ya los lectores nos reconocen por eso. Y hay un filósofo francés que se llama Robert Redeker, que ya publicamos el 3er libro este año y ha sido un bestseller. O sea, es un autor que hace 4 años fue por primera vez a Bogotá, apostamos con el primer libro, fue duro, pero el segundo, el año pasado, lo llevamos también. Él reflexiona sobre temas buenísimos, sobre la vejez, sobre la muerte, el último sobre la muerte, el eclipse de la muerte. Entonces es un filósofo que está pensando en temas de los que no queremos oír mucho, digamos, ni hablar mucho, la vejez, la muerte, pero da una visión y hay un público para eso, y uno ve que cuando sigue apostando por esos mismos lados va ganando público, y la gente empieza a reconocer, los lectores empiezan a reconocer a los autores, y eso, o sea, cada vez llegamos a más. Digamos que es, en fin, pues como el fin último es cada vez tener más lectores. ¿También sentís que, como Cecilia, que se cierra Colombia, que está encerrada en las lecturas y en la escritura? ¿O? No, yo creo que Colombia no es un país cerrado. O sea, nosotros sí tuvimos una época cerrada de que no recibimos inmigrantes, digamos, pero yo creo que ahora nosotros siempre estamos mirando para México, para acá, para España. Porque acá está empezando a pasar, ¿no? Que estamos leyendo Chile, de Uruguay, sí. Bueno, Brasil entró mucho Marcelo Freire. Sí, yo creo que como nosotros estamos como en el centro, digamos, del continente, y siempre hemos mirado a los grandes centros culturales, como Argentina, como México. Creo que estamos en un muy buen momento. Nuestro mercado es pequeño, digamos, pero va creciendo, y la literatura colombiana también se está exportando. Entonces yo creo que para nosotros es muy importante mirar hacia otros lados, y lo hacemos. O sea, leemos autores, y bueno, a través de la Feria del Libro de Bogotá, que creo que es una feria que está, digamos, en un nivel muy bueno, cada vez los lectores más buscan traducciones, autores de otros lados. Bueno, el premio de cuento Gabriel García Márquez, que permite
leer autores de la región. Ese tipo de cosas permiten que la gente no se quede solo con la literatura colombiana, con García Márquez o lo que sé, con los autores más leídos, sino que empieza a leer otras cosas. Y por ejemplo, hace 5 años no se publicaba cuento en Colombia prácticamente. No tienen... Pero no tenemos esa tradición tan fuerte que ustedes tienen, pero ha habido grandes cuentistas como Tomás Carrasquilla, por decir un ejemplo, del siglo pasado, pero ese premio de cuento ha hecho que ya se empiece a publicar mucho cuento. Entonces, esas cosas están pasando. O sea, yo creo que es un muy buen momento para Colombia, tanto para la edición como para géneros que estaban muertos. Por ejemplo, el cuento, nadie publicaba cuento hace 5 años y ahora sí, y se vende. Y existe el lector de cuentos. Sí, ya se creó, digamos, renació, porque claro, el cuento estaba, pero estaba como perdido y no circulaban los libros, no se vendían. ¿Ibas a una editorial comercial? No. ¿Una editorial independiente? Tampoco. Pero ahora se están publicando cuentos. Por ejemplo, lo hace Laguna, que es una editorial independiente también buenísima de narrativa, y las grandes también lo están haciendo ahora. Pero también, Valentina, creo que hay también un resurgimiento del cuento acá en nuestro país. Digamos, hace unos años está como renaciendo también. Incluso nosotros en nuestro catálogo, en esta colección de narrativa, en principio iba a ser novela solamente, y ya de 4 libros publicados, 2 son volúmenes de cuentos. Uno de un argentino, que es Ariel Urquiza, No hay risas en el cielo, que fue premio Casa de las Américas, y el otro de un venezolano, que es Lo irreparable, de Gabriel Payares, que también está teniendo muy buena repercusión en América Latina. Y por ejemplo, en el concurso, no de este último año, el anterior, Ariel Urquiza fue uno de los 3 finalistas del premio García Márquez, y también está empezando a ser leído en Colombia. Entonces es como que va y viene. Nosotros estamos empezando a leer mucho, o leer más a Pablo Montoya, que ganó el premio Rómulo Gallegos y es colombiano. Como que está habiendo más intercambios. Fer, Corregidor es una editorial con una larga trayectoria. De su catálogo se asoman muchas voces latinoamericanas y actuales. Tal es el caso de Marcial Gala, de Cuba, Ferrés de Brasil y Eduardo Lalo de Puerto Rico. ¿Qué es lo que te atrapa de esa literatura que cruza fronteras? Bueno, creo que estos 3 autores, que como decíamos tienen estéticas bien diferentes, cada uno son muy potentes dentro de sus literaturas nacionales y han podido expandirse ampliamente. De Ferrés, digamos, ya dije, digamos, un poco, me interesa mucho, digamos, la representación que hace de la violencia en la sociedad contemporánea, la experiencia de la periferia. Me parece que interesa mucho acá. Bueno, habla de su lugar de enunciación, el trabajo que hace con el uso del lenguaje de la calle, el lenguaje policial, que no lo tiene en todas las obras. Por ejemplo, el trabajo del lenguaje que tiene Manual Práctico del Odio o en Nadie es Inocente en San Pablo, donde el ritmo del hip hop marca los cuentos, es maravilloso. No es lo mismo que lo que hace en Dios se fue a almorzar, pero nos interesa mucho, digamos, todo eso, ese trabajo. En el caso de Marcial Gala, es un escritor cubano que ya tenía una obra importante antes de que empezáramos a publicarlo. Vive actualmente en Buenos Aires. Es un escritor que puede considerarse, digamos, como un pasaje entre lo que es los autores de la isla y los autores del exilio cubanos. Nosotros estamos habituados desde acá a leer autores que se publican en grandes editoriales españolas, en Tusquets y Anagrama. Marcial Gala es un autor que vale muchísimo la pena. Nosotros publicamos 2 novelas ya, que una es La Catedral de los Negros y la otra es Sentada en su verde limón, y vamos a publicar el año próximo una novela llamada Rock and Roll, que yo creo que es la novela de la Revolución Cubana, que va a dar mucho que hablar. Lo que me gusta de Marcial es que, digamos, todo el tiempo, primero los 2 libros son muy diferentes también, tiene un trabajo muy fuerte, tiene muchísimas voces. Marcial es un autor que va escuchando todas las voces del pueblo, es maravilloso. Y me interesa, digamos, está todo el tiempo corriendo riesgos dentro de la estructura narrativa, dentro del lenguaje, dentro de las historias, también están muy atravesadas
por la violencia y por las carencias de lo que es el periodo especial en Cuba, digamos, se apropia de toda los dichos populares, de las frases, juegos con palabras, con las voces. Es un autor que me encanta. ¿No? Es como una especie de monólogo que te va tomando, te lleva y pueden ser páginas que... Sí, bueno, La Catedral de los Negros es una novela que tiene 25 narradores diferentes y se van completando y sumando voces, es realmente maravilloso. Y en cuanto a Eduardo Lalo, nosotros publicamos su primera novela que ganó el premio Rómulo Gallegos, es Simón. Acabamos de lanzar justamente para la FED la 7ª edición en un nuevo formato, estamos muy contentos y a partir de ahí publicamos ya 7 libros de él. Él lo que hace, digamos, que nos interesa mucho, yo creo que piensa temas fundamentales para la condición humana y algunas cuestiones, digamos, que hacen a la literatura contemporánea, como los viajes, el exilio, la identidad, no sé, la patria, la nación, la diáspora, y que lo hace desde un lugar diferente a lo que podemos conocer dentro de la literatura de su país. Digamos, él se aleja de todo lo que es el tópico del trópico y ese festejo o algo celebratorio de lo caribeño, lo hace desde otro lugar y desde una postura mucho más universal. Ahora está acá en Buenos Aires, hoy cierra la FED en un rato, con Claudia Piñeiro, y vino a lanzar su nueva novela, que es muy diferente de lo que venía publicando, tiene un registro bastante distinto, y es una novela que tiene 2 tiempos, uno mítico y uno histórico, en el que realmente reescribe la tradición latinoamericana de la conquista. Es una cosa bellísima y muy poética, digamos, sobre el encuentro de lo que es, en principio hace como un mito de creación del mundo en Puerto Rico, y a partir de ahí después es importantísimo el encuentro y la llegada de los españoles. Es una novela bellísima, espero que puedan disfrutar. Bueno, esto va más dirigido a ustedes. En este país, en los últimos 2 años, se ha proliferado la publicación de mujeres, tanto desde las multinacionales, digamos, que han marcado que se consume mucho más literatura de mujeres en este momento. ¿Qué es lo que ocurre en Brasil y qué es lo que ocurre en Colombia con respecto a eso? Bueno, en Brasil el movimiento feminista empezó con mucha fuerza y se empezaron a ver resultados que son muy positivos. Lo veo sí desde escritoras que son publicadas. En el Festival Literario Internacional de Paraty, que fue ahora a fin de julio, la autora homenajeada fue Hilda Hist, y el segundo y tercer libro más vendido fue de una autora llamada Yamila Ribeiro. Uno fue O que é lugar de fala, que sería el lugar de la enunciación, y ¿Quién tiene miedo del feminismo negro? Entonces esos fueron el segundo y el tercer libro más leído. Y algo que también veo, o sea, se están publicando más autoras dentro también de las publicaciones independientes. Eso se ve mucho porque también hay muchas editoras mujeres y hay una apertura mayor, entonces, en fin, hay más espacio, pero también en otras áreas. Y también veo, por ejemplo, en festivales que se empiezan a llamar a más mujeres, que eso tal vez era una cosa normal hace unos años, ¿no? Que había por ahí una mujer en una mesa, claro, y ahora por toda esta presión que se ha generado, se están empezando a llamar a más mujeres, que tal vez en un primer momento sea algo para algunas personas como que se tenga que esforzar un poco más para que se vuelva algo natural. Y lo bueno es eso, que realmente, por lo menos por ejemplo en este festival, fue muy equilibrado la participación de mujeres y en fin, es algo que se discute mucho. Entonces son pequeñas cosas que uno antes las tomaba como normal y ahora ve que hay que hablarlo, que hay
que hay que discutirlo para que algunas cosas empiecen a cambiar. Acá está pasando que algunos géneros, como la novela negra, que son habitualmente escritas por hombres, están empezando a ver mujeres. ¿Eso también está pasando? Sí, también. Bueno, Yamila Ribeiro es también una mujer negra. Otra autora que está teniendo también bastante destaque es Yarit Arraez, que publica Cordeles, que es una literatura popular de Brasil, y entonces también es algo que se está discutiendo mucho y está ganando mucha fuerza, mucho espacio. Parece como un camino sin vuelta, lo cual es muy, muy positivo. Sí, en Colombia también se ve muchas más publicaciones de mujeres, digamos. Antes sobre todo eran los hombres, pero pasó el año pasado algo que fue escandaloso, y fue que el Ministerio de Cultura había un programa en Brasil de las letras extranjeras y llevaron a 7 hombres solamente, y eso fue como, ¿qué están haciendo? O sea, el Ministerio de Cultura, además, todavía tenemos mucho machismo en nuestro país. Hace unos 10 años también habían llevado a París solo 7 hombres, y decían, pero ¿por qué llevan a París solo los hombres? O sea, repitieron eran casi los mismos hombres que habían ido hacía 10 años a París, como si las mujeres no tuvieran derecho a ir a París. Era una cosa muy, muy terrible, fue un escándalo, digamos, en Colombia. La ministra salió a defenderse, y en la radio no lo manejaron muy bien, a defender lo que no se podía defender, digamos, y cada vez fue peor porque eso se armó una avalancha. Es que por suerte esos disparadores se están viendo, ahora saltan, digamos, en otro momento pasaban desapercibidos. Exacto. Ahora son disparadores de Sí. un antes y un después, ¿no es cierto? Fue un escándalo, y creo que ya eso no va a volver a pasar porque fue un escándalo. Y un grupo, salió de eso un grupo que se llama Colombia Tiene Escritoras, y videos y cosas, porque ¿cómo así? O sea, hay escritoras, y eso generó ese movimiento, digamos, de ser más visibles las mujeres y que tienen el mismo derecho de ir a París como escritoras que los hombres, que los de siempre, digamos. Pero sí, todavía hay que luchar con mucho machismo, yo creo que, y sobre todo desde las instituciones, el Ministerio de Cultura, pero las editoriales y los lectores van por otro lado. Eso te iba a preguntar, como editoras, ¿se encuentran con esto mismo? Sí. ¿Sí? Hay cada vez más editoras. Por ejemplo, Jardín lo lleva una chica, Andrea Triana. Hay otros editoriales, Cardumen, que son 2 chicas. Y sí, cada vez hay más editoras y más jóvenes, digamos. Cada vez hay más mujeres, digamos, y con su propia editorial, porque también lo que pasaba era que las mujeres han trabajado siempre en la edición, pero no ocupaban los cargos directivos, sino que eran como de mandos medios, digamos, pero no tomaban decisiones. En cambio ahora sí toman decisiones, y fuera de eso, bueno, en las grandes editoriales, pero también tienen sus propias editoriales, digamos, entonces toman todas las decisiones. ¿Creen que a partir de eso está surgiendo una nueva estética? Y bueno, se le está dando más espacio a esas voces, entonces yo creo que también se va a leer más, y lo que yo noto principalmente en estas ferias, que es en el momento en que tenés un contacto directo con la gente, es que mucha gente se siente como identificada con lo que encuentra. En Brasil, como también está ese movimiento como más de la experimentación y del fanzine, mucha gente que va, mira y dice, yo también me puedo expresar así, y empieza, y por ahí al año siguiente está ahí editando. Entonces creo que puede ser que sí. Y también, solo para complementar eso, en Brasil hubo un año que hubo
movimiento internacional como no me acuerdo en qué país, en Estados Unidos, una mujer que decía, bueno, lea a mujeres, que por un año iba solo a leer a mujeres, y en Brasil empezó un movimiento llamado Leia Mulheres, lea mujeres, que son grupos de lectura que solo leen mujeres y hacen eventos. Entonces es un poco eso, es como ampliar un poco la mirada y darse cuenta que sí, hay muchas escritoras. Presionar un poco hasta equilibrar. Una cosa, ¿no? técnica. Por ejemplo, en Colombia ya acaban de abrir una librería que solo es de mujeres, o sea, solo tiene libros de mujeres. Eso es nuevo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es como librería de las mujeres o algo así, y solo vende mujeres. Empieza también a crear como esas otras formas de resistencia. Yo quería agregar también que, bueno, acá en Argentina también, digamos, existen las mismas dificultades, pero que las mujeres estamos tratando de hacer otra cosa, y si ocupamos roles protagónicos también en el mundo del libro, gracias a la lucha que tenemos todos los días en nuestro trabajo, en simultáneo con los grupos de Colombia y de Brasil, y Valentina puede hablarnos, quiero que nos cuente un poco de nosotras. Ahora te voy a preguntar yo a vos sobre Nosotras Proponemos Literatura, digamos que está cumpliendo un rol fundamental para darle ese lugar que necesita la mujer. Sí, bueno, es un colectivo de escritoras. Nosotras escribimos un manifiesto con 10 propuestas de equidad para el campo literario e intelectual, justamente de estas cosas que hablábamos, las mesas, los festivales, las editoriales, los jurados de los concursos. Y bueno, la verdad que nos han recibido con las puertas abiertas y nos invitan, y a donde vayamos nos hacen un espacio. Pero mismo surge de los mismos editores y escritores, que es como que se dieron cuenta, es verdad, no las estábamos invitando y vengan, o sea, la recepción ha sido fantástica. Esta misma mesa hace 2 o 3 años sería impensable, con nosotras 4 sentadas acá. Sí. O sería para hablar sobre, bueno, las mujeres, como que siempre... Claro, me llaman para... Sí, y no, se puede hablar de muchas otras cosas. No, justamente esta mesa ha sido para hablar de literatura, que no... Pero bueno. ¿Y cómo creen, cómo hacen para desmarcarse de las tendencias comerciales de las multinacionales? Yo creo que lo que nos diferencia como independientes, y esa pregunta de qué es ser independiente, es una cuestión que es la posibilidad de tener libertad al momento de elegir qué queremos publicar o qué no queremos efectivamente publicar en nuestro catálogo, que tiene que ver en esas decisiones con los rumbos que afectan al proyecto y a las políticas editoriales, que eso nos diferencia de las grandes editoriales o las editoriales multinacionales, porque no estamos pendientes de qué es lo que, si bien necesitamos vender y vivimos de esto, no estamos pendientes de cuáles son las listas de bestsellers, cuáles son los temas de coyuntura. Estamos más allá, digamos, de todo eso. Esto implica también un riesgo, nos gusta hacerlo, queremos vender, no decimos que no, pero podemos tomar decisiones fuera de eso, y eso nos permite también jugar con los géneros, innovar en los diseños, como decía ella, que quizás no, desde otros lugares no está tan permitido, o tienen que especular con otro tipo de decisiones. Me parece que pasa más por ese lugar. Sí, no, tal cual. Exacto, o sea, digo lo mismo. Y lo que agrego es, como también apostamos en autores, y principalmente al comienzo de la editorial, en autores que nosotros creíamos que valían la pena publicarlos y no éramos conocidos como editorial. Una de las estrategias que fuimos usando fue, para cada libro que presentábamos, hacemos toda una serie de contenido virtual, sea una entrevista con el autor en video, un book trailer, varias como piezas digitales para divulgar el libro, y para que en el momento que el libro llega al lector, ya se habló, ya vio algo, ya está interesado. Entonces, tal vez mismo sin conocer tanto de qué se trata, como está interesado, y es una forma de, divulgarlo más al libro y a los autores. Y es algo que también, como somos pequeños y vamos a otro ritmo, nos podemos dar ese lujo
que es en realidad un lujo necesario de realmente trabajar cada obra de otra forma. Porque si entrásemos como en piloto automático, los libros tal vez no tendrían tanta repercusión. Entonces una forma es eso, publicar lo que realmente nos gusta, pero trabajar muy bien la divulgación para que ese libro le llegue a la gente y esté interesado. Sí, nosotros desde las mismas líneas editoriales ahí está trazado, pues como que poesía no publican las grandes editoriales, entonces ahí ya tenemos un espacio. Las humanidades también es difícil, entonces digamos que desde ahí, desde esas líneas, de ese marco de colecciones que tenemos, ahí tenemos un espacio ya muy definido, que no competimos, porque no publicamos novela, básicamente. En nuestro caso no publicamos novela, entonces digamos que ese es el terreno más explorado, y publicamos un ensayo, digamos, literario o un ensayo de humanidades, entonces ahí no competimos no entramos en los terrenos, digamos, de los grandes grupos. ¿Y las estrategias de comunicación, cómo se las arreglan? Bueno, en nuestro caso, Joao y yo somos periodistas y antes de empezar la editorial habíamos trabajado en medios de comunicación. Entonces estábamos como del otro lado, ¿no? Entonces sabíamos qué es lo que, en fin, cómo no abordar a un periodista, por ejemplo, no llamarlo en el cierre, en fin, ciertas cosas como que habíamos estado de ese lado. Entonces en nuestro caso siempre hacemos un trabajo de prensa interno nuestro, o sea, no contratamos a nadie de afuera, sino que nosotros lo hacemos y hacemos eso que te contaba de ir creando esos materiales diferentes que complementan y que instigan al lector. Y algo que nosotros hacemos, que también es por eso de ser independiente, y bueno, así como elegimos lo que publicamos, elegimos nuestra voz en las redes sociales, somos mucho más como relajados en la forma de comunicar las cosas. Entonces cuando empezamos, que fue a final de 2012, siempre en las redes sociales hablábamos de una forma como muy descontracturada, pensando que bueno, las personas están todo el tiempo con un celular en el bolsillo, ahora peor, tal vez ni se lo ponen en el bolsillo, o sea, no se lo sacan de la mano. Entonces si están mirando todo el tiempo lo que aparece en Facebook y lo que aparece en las redes sociales, bueno, que aparezca algo de la editorial hablado de una forma como nosotros hablaríamos, como si fuese un amigo. Entonces nos permitimos ser un poco más relajados y usar bastante el humor. Claro que cuando hay que ser serio lo somos, pero tratamos de usar esa voz y así como que la gente nos ve como, no es una editorial distante, como que nos ve de una forma más cercana. El kiosco tiene también las redes sociales y lo que hicimos fue, el kiosco habla en primera persona. Entonces parece una niña que bueno, está muy feliz porque recibió libros nuevos o porque es un día lindo y que me vengan a visitar. Entonces fue una forma que encontramos de llamar la atención. Acá lo hace Eterna Cadencia con su perfil de Twitter también. Es como una mujer que... Claro, es algo que... también con No Tan Poan. Sí, y allá en Brasil se usan mucho las redes sociales y como que la gente usa mucho el humor, entonces preferimos como ser así más relajados y eso nos ha ayudado. Y además creo que en este momento las redes sociales son el lugar donde se están difundiendo los libros, más allá de las notas de prensa, en los periódicos, en revistas, en radios, que las tenemos, estamos súper agradecidos y tenemos una buena repercusión de prensa. En todo eso subido a las redes es como que explota mucho más porque es algo instantáneo y también participan en muchísimo, al menos en nuestros casos, que también tenemos una cosa bastante descontracturada y nosotros somos una familia, digamos, y vamos hablando y nos contestamos unos a otros, y tenemos mucha participación de los autores que tienen una gran intervención en las campañas, digamos, de difusión de los libros, comentando sus propios libros, los de otros autores, y también en un diálogo muy directo que nos permite con el lector, que eso es muy importante. Me parece que nos permite esa cercanía que de otro modo antes no teníamos. Sí,
Sí, en el caso de ustedes se nota que militan cada libro con el Ponemos corazón. toda la pasión. Sí. Bueno, por último preguntarles, las editoriales son indispensables en la cultura por el aporte de voces nuevas, de lateralidades frescas. ¿Qué les faltaría para que el rol que cumplen dentro de la literatura se despliegue sin interferencias en momentos de crisis como el que está viviendo la región? Bueno, Brasil es un país, no está nada fácil en este momento. Ni sé cómo por dónde empezar. Pero en el mundo editorial, las principales como cadenas de librerías están muy endeudadas con las librerías, con las editoriales. Hay muchas librerías que están cerrando. Salió el otro día una nota que decía que una de las principales cadenas hicieron un cálculo, el periodista hizo un cálculo y dijo, bueno, para pagar la deuda tardarían 12 años en pagar la deuda que tienen. Entonces, como, en fin, eso por un lado. Después, el país en sí, el otro día leí un dato que me asustó, que 70% de los municipios brasileños no tienen una librería. Es algo, sí, impresionante. Y yo veía el catálogo de la FED, de la cantidad de librerías acá en Buenos Aires, y decía, ay, qué envidia. Entonces ya no hay muchos canales, los que hay no están pagando. De esas 70, el 30% de los municipios tienen librerías, y de esos más del 50% está en la región sudeste del país. Entonces es muy grande. Sí. Entonces, y la distribución, las distribuidoras, digamos, ¿son muchas o son pocas? No, no hay tantas. Nosotros, nuestra estrategia ha sido, y tal vez porque nosotros no somos, empezamos como vinimos del periodismo y vinimos como de otra área, como que nos parecía muy natural como buscar otros caminos. Entonces, desde el comienzo, allá en las librerías cobran el 50% del precio de tapa, acá creo que lo normal es el 40%, y nos parecía bastante como exagerado. Entonces siempre como, bueno, estamos en librerías, y de hecho ahora estamos ampliando nuestra presencia en librerías, pero siempre fuimos buscando caminos alternativos. Entonces, desde el primer libro teníamos tienda virtual, tenemos una presencia muy fuerte en ferias, que cada vez más, creamos esta banca Tatuí. Entonces siempre como que estamos muy atentos a ver cómo podemos ir escapándole a estas dificultades. Entonces hoy, con esas deudas que tienen las grandes cadenas, a nosotros no nos afecta mucho porque no estamos solo en una y poco, no estamos en tantas cadenas. Entonces, como que si mirás el panorama te deprimís si no querés trabajar, pero si ves otras formas, otras miradas de enfrentar esto, como que hay caminos. Y doy un ejemplo, bueno, también las grandes cadenas están así, pero también han surgido pequeñas librerías que tienen un cuidado mayor y que tienen una propuesta muy interesante. Y también doy otro ejemplo de cómo se puede pensar diferente en este festival literario. Es un festival en Paraty que se lo recomiendo a todos porque es muy bonito. Es una ciudad como colonial, bueno, no colonial, pero histórica. Y es un festival que tiene la programación oficial, pero también cada editorial o institución o quien quiera puede alquilarse casas y ofrecer una programación paralela, hacer lo que les divierta. Y este año pasaron de 7 casas oficiales, así de esta programación paralela, a 22. O sea, el año pasado había 7, este año hubo 22 casas paralelas, muchas de ellas de editoriales independientes que se unieron y alquilaron juntas y hicieron por ahí una feria o una librería, en fin, hicieron varias cosas. Y hubo una propuesta muy original encabezada por un chico llamado Cahué, de una editorial llamada Autonomía Literaria, que fue, en vez de alquilar una casa, alquilar un barco. Entonces, porque es una ciudad que con el mar ahí al lado, entonces alquiló un barco, llamó a algunas editoriales, entre ellas nos llamó a nosotros. Entonces éramos como 2 editoriales que teníamos nuestros libros en el barco, armó una librería en el barco, lo dejó como anclado ahí a la orilla. Arriba del barco había una programación, entonces había debates, es como si estuviésemos acá arriba de un barco y ustedes estuviesen en la orilla.
Y fue algo impresionante, como la cantidad de gente que llamó. O sea, todo el mundo hablaba del barco, tuvo una programación que llamó mucho la atención, y eso fue de, bueno, pensar de una forma diferente. Y en realidad es agarrar la dificultad, que en el caso sería el alquiler de una casa, que es carísimo, y decir, bueno, alquilar una casa va a ser muy difícil, y las casas son chiquitas en Paraty. ¿Por qué no alquilo un barco que me sale más barato y tengo como toda esta orilla para ocupar? Entonces muchas veces uno como que se angustia con las dificultades, pero si uno como que le trata de dar una vuelta... El ingenio, ¿no? Sí. Nosotros creamos una distribuidora con otras 2 editoriales independientes en Colombia, y así tratamos de cubrir, no, de hecho cubrimos todo el país. Entonces así hemos resuelto. En Colombia no hay tantas librerías como acá, y están centradas más que en Bogotá, en un barrio de Bogotá. O sea, es como que ahí están casi todas las librerías. Al norte hay un poquito, al sur no hay. El sur es la zona más pobre de la ciudad, y están sí muy concentradas. Hay 2 cadenas solamente de librerías en Colombia, y 2 ya. Y bueno, pagan cumplidas las cadenas, funcionan relativamente bien. Y lo bueno de haber creado esta distribuidora es que, aparte de juntamos un catálogo de 15 editoriales, aparte de las nuestras, o sea, distribuimos 15 sellos colombianos en todo el país. Participamos en ferias, pero no solo en ferias de libros, vamos a ferias de diseño, vamos a otras ferias, porque yo creo que hay que ampliar los circuitos, llevar el libro a otros sitios, y eso nos ha funcionado muy bien. Por ejemplo, una feria de diseño, porque tenemos catálogos literarios y gráficos, entonces eso ha hecho un buen complemento. Tenemos más poder ante los libreros, porque una editorial con un catálogo de 30 libros, pues no es nada frente al librero. En cambio, una distribuidora que tiene 15 sellos, más o menos 300 títulos, bueno, ahí ya más o menos le ponen atención, digamos. Y sí, vamos a ferias, pero no solo de libros, sino de otras cosas. Entonces eso nos ha permitido llegar a más lectores, que a veces no van a las librerías. Digamos, esa tradición allá no es tan arraigada, pero cada vez vemos más jóvenes que sí están ahí en la movida, en ferias más pequeñas. Entonces sí, es como de rebuscar las formas de llegar, no esperar que los lectores vengan a uno, hay que ir a buscarlos. Sí. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido Latinoamérica como pulso vital de la palabra. Gracias, chicas. Y bueno, muchas gracias a todos.